Bien, buenos días. Continuando con la siguiente actividad, una mesa especialmente importante, especialmente trascendente por la calidad científica de las personas que me acompañan en la mesa. Yo quería aprovechar primero para agradeceros a los que no os habéis ido demasiado lejos a tomar el café y que estáis nuevamente sentados y sentadas aquí. Muchas gracias. Y aprovechar también para felicitar a todos los compañeros y compañeras profesionales, porque hoy es el Día de la Violencia de Género, el Día Internacional, y la atención primaria es un referente fundamental para luchar contra este enormísimo problema. Tenéis una oportunidad fantástica desde vuestros puestos de trabajo. Me consta que le dedicáis atención y no es ni más ni menos que una prueba más del compromiso que tenéis, del compromiso que tiene la atención primaria. Una atención primaria que, como absurdamente se ha dicho, es la puerta de entrada al sistema sanitario. Esto es una bobada. La atención primaria es y debe ser el eje vertebrador del sistema sanitario. Y así se concibe, así se concibió ya desde Alma Ata, pero es evidente que no tiene una financiación adecuada y la necesita. Necesita personal, necesita infraestructuras, necesita recursos, especialmente tecnológicos, para poder, pues bueno, atender claramente la demora, para atender la cronicidad y las nuevas demandas que nos están desbordando absolutamente, para mejorar la capacidad resolutiva, y para eso no son solo recursos, sino un nuevo modelo, una nueva forma de ver las cosas. Y desde luego lo que necesita también, y esto es muy importante, necesita resultados de investigación propia que atiendan las necesidades específicas de los problemas de salud de la población que atendéis. Y precisamente por eso tenemos hoy aquí a 4 compañeros y compañeras que nos van a mostrar unos ejemplos preciosos, perfectos, de cómo se pueden hacer las cosas desde atención primaria para que los resultados de la investigación impacten en la mejora de nuestros resultados. Me acompañan en la mesa, en primer lugar, 2 compañeras de los centros de salud de Rafael Buñol y de Safranar, ambas médicos de atención primaria, especialistas, doctorandas por la Universidad de Valencia y miembros del Grupo Cardiovascular del Hospital Clínico y de la Red de Investigación en Atención Primaria e investigadora del área de los servicios de salud de Fisabio, Salud Pública. Por tanto, la solvencia investigadora, ya podéis suponer que si están en esas lides diariamente se les reconoce. En segundo lugar, participará un pediatra de atención primaria del Centro de Salud Serrería, Ignacio Sorribes. También una persona especialmente comprometida con la atención primaria y con la mejora de las condiciones de trabajo, no desde el punto de vista exclusivamente laboral, sino más desde el punto de vista metodológico, organizativo, de lo que debe ser ese nuevo plan, esa nueva atención primaria. Hablará en segundo lugar, presentaremos después el trabajo. Y en tercer lugar, un compañero enfermero de atención primaria, director de enfermería de atención primaria en el Departamento de Salud de la Ribera, que, bueno, Carlos Herrero Gil es un enfermero con una larguísima trayectoria en actividades, sobre todo en la atención primaria, ha transitado por numerosos centros de salud y, por tanto, tiene también una visión muy profunda, muy perfecta de cómo es el trabajo de los enfermeros y las enfermeras en la atención primaria, pero ahora desde ese punto de vista de la dirección tiene además una visión amplia de cómo debe ser la atención primaria. También nos hablará, en tercer lugar, de su proyecto. Sin más, y esperando que os sugieran infinidad de preguntas y tenga que cortaros porque no tengamos tiempo, vamos a dar el paso primero a Patricia y a Irene. Buenos días, soy la doctora Patricia Martínez, mi compañera, como ha presentado, es Irene Marco, y vamos a presentar nuestra experiencia en la realización de un ensayo clínico en la práctica clínica habitual de atención primaria, como es el estudio ADAMPA. Bueno, la pregunta es, pues, ¿cómo nos surgió esta idea? En nuestro caso, la idea surgió sobre 2015 porque los residentes de Medicina de Familia debemos realizar un proyecto de investigación. Al comentarlo con nuestro tutor, el doctor José Sanfélix, empezamos a pensar en patologías prevalentes en atención primaria y en cómo podíamos mejorar su control, cómo podía ser la hipertensión.
Desde hacía varios años en nuestra consulta, el doctor Sanfélix había utilizado el AMPA para mejorar el grado de control de los pacientes, con una mejora subjetiva, pero nunca lo habíamos objetivado. Por todo esto decidimos realizar este estudio para mejorar el grado de control, pero decidimos ir un paso más allá. En lugar de realizar algo más sencillo, decidimos dedicar un poco más de esfuerzo y realizar algo que tuviera un impacto más a futuro. Así pensamos que una forma de mejora del grado de control de la presión arterial era empoderando al paciente hipertenso, al igual que se ha hecho con los pacientes diabéticos, mediante la utilización de la automonitorización de la presión arterial junto con un autoajuste de tratamiento con un plan previamente establecido con su médico de atención primaria. Una vez tuvimos la idea de estudio formada, se realizó un grupo de investigación y una búsqueda bibliográfica. En esta búsqueda encontramos gran variedad de métodos, de estudios que investigaban sobre posibilidades para mejorar el control de la presión arterial. Uno de los estudios más relevantes es el estudio TASMIN, realizado por un grupo inglés, que planteaba una intervención muy similar a la nuestra, aunque con una diferencia muy relevante, que era el uso de la telemonitorización. Nuestra idea inicial era realizar el estudio utilizando solo los medios de los que disponemos en atención primaria y cuyos resultados fueran de gran interés y, en caso de ser beneficiosos, poder realizar la implementación. Por todo esto decidimos realizar un ensayo clínico. En un inicio se pensó en hacer en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana, pero dada la complejidad, finalmente se decidió acotar al Departamento Clínico Malvarrosa, contando con la colaboración de Fisabio, puesto que el tutor investigador es asociado de la unidad de Fisabio desde hace más de 15 años. Además, se solicitó apoyo metodológico, por supuesto, a Fisabio y se decidió que Fisabio e Incliva establecieran un acuerdo de cooperación y que Incliva, por operatividad, fuera el promotor del estudio. Se realizó el protocolo de investigación por parte principalmente del investigador principal con la colaboración de Fisabio y del grupo de investigación. El protocolo del estudio y la documentación anexa fueron aprobados tanto por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico como por la Asociación Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Además, se solicitó una beca FIS, la cual se nos concedió, lo que nos facilitó un soporte económico para llevar a cabo el estudio. A su vez, obtuvimos apoyo de la plataforma de ensayos clínicos SCREEN, que nos ayudó con la elaboración del cuaderno de recogida de datos electrónico y la validación de datos. Además, obtuvimos cofinanciación de fondos FEDER. En cuanto a nuestro estudio, unas pinceladas, se trata de un ensayo clínico pragmático, aleatorizado, no enmascarado, con 2 brazos paralelos. Como ya hemos comentado, se llevó a cabo en el Departamento Clínico Malvarrosa con la colaboración inicial de 27 médicos de atención primaria. Los pacientes incluidos eran pacientes con diagnóstico previo de hipertensión, de 40 años o superiores, con una presión arterial sistólica a la visita basal de 145 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor de 90, que firmaran el consentimiento informado y que no cumplieran con ninguno de los criterios de exclusión. Además, la intervención consistía, por un lado, en el grupo control, que se les ofrecía educación sanitaria y control habitual por su médico o enfermería, y por otro lado teníamos el grupo intervención, que además de la educación sanitaria se le instruía en la utilización de AMPA y se le ofrecía un autoajuste de tratamiento con un plan establecido previamente con su médico de atención primaria para que lo llevara a cabo en el domicilio. Lo más novedoso de este ensayo es el empoderamiento que se le realiza al paciente hipertenso, que es algo que no hemos encontrado en ningún otro estudio realizado en nuestro medio. Debemos resaltar que la participación de médicos investigadores colaboradores ha sido clave para la realización del estudio. Fue un grupo formado por un médico de familia y 9 residentes, cuyo principal encargo fue el de realizar el trabajo de campo, que consistía en realizar las visitas basales de seguimiento, las llamadas telefónicas, apoyo a los médicos de familia e investigadores, rellenar los cuadernos de recogida de datos, incluso validar algunos datos, al comparar la historia clínica con el cuaderno de recogida de datos. Además, se reunían de forma mensual con el investigador principal,
del estudio para analizar el ritmo de las visitas, puesto que la plataforma Screen mandaba a tiempo real la situación de los pacientes. En estas reuniones también se resolvían posibles discrepancias, se unificaban criterios, entre otras cosas. Continúa mi compañera. Pues bien, para poder realizar el estudio necesitábamos contar con la colaboración de médicos de familia que realizaran la captación de los pacientes en sus centros de atención primaria. Durante el primer año de seguimiento del estudio se trabajó solo con médicos de familia porque se consideró que era más útil desde un punto de vista operativo. Y en una segunda fase, desde los 12 a los 24 meses, se propuso la participación a profesionales de enfermería para que el estudio se desarrollara de una forma lo más parecida posible a la práctica clínica habitual, en la que no existen estos médicos colaboradores que ha comentado Patricia. Para informar sobre las características del estudio y que se pudieran apuntar los médicos que desearan hacerlo, se hizo a través de dos vías. Por un lado, se envió un email con las características del estudio, que contaba con apoyo de dirección de atención primaria, con el objetivo del estudio y con la posibilidad de apuntarse respondiendo a ese email. Sin embargo, este es un sistema que normalmente tiene menos efecto para captar. Y, por otro lado, en las jornadas departamentales de formación continua del Departamento Clínico Malvarrosa, a las cuales asisten todos los médicos del Departamento Clínico Malvarrosa de forma trimestral, se reservó un espacio en las mismas para que se pudiera hablar de las características de este estudio y que los médicos que quisieran se pudieran apuntar rellenando una ficha o pudieran escribir a posteriori a un email. Este medio tuvo más éxito que el del correo electrónico. Pues bien, algunas de las barreras con las que nos encontramos que supusieron más dificultades a la hora de realizar este estudio fue sobre todo en base al tiempo, a la falta de tiempo debido a la elevada carga asistencial que hay en los centros de salud. Además, hay una falta de motivación con respecto a la realización de investigación en atención primaria, en muchos casos, aunque no en todos, y esta jornada es un ejemplo, y una baja experiencia, poca experiencia sobre todo a la hora de realizar estudios y ensayos clínicos en atención primaria. Algunas de las propuestas que pudimos poner sobre la mesa para salvar algunas de estas barreras fue el gran valor del equipo investigador, que tenía una gran experiencia investigadora a sus espaldas, y esto supuso un punto de confianza para que muchos médicos quisieran adherirse al estudio y participar. Por otro lado, conseguimos una serie de compensaciones que proponer, ya que se les facilitaba a los investigadores que participaran de un certificado como que habían participado como investigadores del estudio. Además, constarían como coautores formando parte del grupo ADAMPA en las publicaciones que se realizaran, así como días de permiso extra. Estos días eran proporcionales, eran dependientes al número de pacientes que hubieran aleatorizado y el número de visitas de seguimiento que realizaran estos investigadores. Esto se acordó con la Dirección de Atención Primaria. Inicialmente obtuvimos la participación de 33 médicos de familia procedentes de 13 centros de salud y 2 centros auxiliares, de los cuales tuvimos una discontinuación de 6 por diversos motivos. Los médicos tuvieron una captación de una muestra de 316 pacientes. En la siguiente fase en la que se unió enfermería, idealmente nos hubiera gustado que hubiera habido un enfermero investigador por cada médico investigador, pero el seguimiento fue algo menor de lo que nos hubiera gustado y finalmente contamos con la participación de 13 enfermeros investigadores procedentes de 12 centros de salud y un centro auxiliar. Sobre todo lo que cabe destacar es, y la queja de casi todos los investigadores al preguntarles, fue la falta de tiempo. Algunas de las soluciones que pudimos proponer para salvar algunas situaciones fueron que, por ejemplo, para captar pacientes en un ensayo clínico, durante la realización de la consulta en atención primaria, se requiere explicarle al paciente que hay un estudio, las características del estudio, hacerle entrega de un consentimiento informado con tiempo suficiente para que el paciente lo pueda leer y pueda hacer preguntas. Y además, una vez que el paciente ha firmado este consentimiento informado, el médico debía acceder a una plataforma web para introducir los criterios de minimización y que esta web devolviera
el resultado de la aleatorización. En caso de que el paciente fuera del grupo control, pues continuaba con la práctica clínica habitual, y en caso de que la plataforma web devolviera un resultado de grupo intervención, el médico debía decidir la intervención, el autoajuste a realizar en ese paciente y explicárselo. Todo esto podía suponer una demora en la consulta de los médicos que estaban haciendo la captación de pacientes. Para evitar esto, lo que les propusimos era que lo hicieran en varias fases y que en una primera fase se le explicara al paciente la existencia del estudio y se le entregara el consentimiento informado, y en una siguiente visita el paciente volviera con este consentimiento informado y se hicieran los siguientes pasos. Además, la monitorización de un ensayo clínico es muy rigurosa y requiere además de que coincidan en tiempo y en espacio tanto los monitores, que en este caso eran de Incliva, como de los médicos investigadores. Esta rigurosidad y esa dificultad a la hora de que estuvieran las dos partes hizo también que se dilataran un poquito en el tiempo las visitas de monitorización. Por otro lado, creemos que las unidades de gestión de ensayos clínicos están poco acostumbradas a que una intervención evalúe una modificación de la práctica clínica habitual en lugar de evaluar un fármaco. Y gran parte de los protocolos de la burocracia y de la notificación de eventos adversos está orientada a la notificación de estudios que evalúan fármacos. Sin embargo, lo intentamos adaptar un poquito a nuestra intervención y facilitamos un número de teléfono para que los investigadores que tuvieran dudas pudieran llamar y solventar las dudas en caso de que las hubiera. Además, durante el seguimiento tuvimos algunas dificultades por movilizaciones de centros por parte de los médicos que participaban en el estudio. Hubo la apertura de un nuevo centro de salud en el departamento y además hubo un concurso de traslados. Esto implicó que algunos médicos eran reticentes a la hora de seguir captando pacientes porque no sabían si los iban a poder seguir durante los 24 meses de seguimiento. Además, como sabemos, en 2020 sobrevino la pandemia COVID y hubo que paralizar las visitas presenciales de seguimiento el 13 de marzo de 2020 de forma temporal y de forma definitiva el 25 de agosto de 2020, ya que vimos que no se iba a solventar en un periodo corto de tiempo el seguimiento. Algunas de las oportunidades de mejora que observamos que funcionaron en nuestro caso y que creemos que son útiles tratar en esta jornada fue, como hemos comentado, la figura del médico investigador colaborador. Fuimos residentes en ese momento los que estábamos participando y pudimos aprovecharnos de la situación, ya que nos sirvió como una motivación extra. Aprendimos muchísimo en cuanto a un inicio a la investigación, participar de forma proactiva en un proyecto de investigación en atención primaria, y además pudimos salvar algunas de las barreras que hemos comentado. Pudimos ayudar con el tema de la falta de tiempo, de la falta de experiencia que había en algunos casos en la realización de ensayos clínicos y en esta comunicación continua que había en estas reuniones que ha comentado Patricia. Esto puede ser una solución que no es definitiva, ya que no existe en la práctica clínica habitual ni en la investigación habitual, pero que es algo similar a las becas de intensificación para apoyo a la investigación, y que suponen que unas ayudas económicas puedan traducirse en un tiempo efectivo para que puedan ser utilizadas por los médicos a la hora de investigar fuera de la consulta. Además, dos de los pilares primordiales que nos sirvieron para que se pudiera llevar a cabo este estudio fueron, por un lado, la existencia de una comunicación constante y fructífera entre los centros clínico-asistenciales puros, el centro de salud, con las unidades de investigación puras, las unidades de apoyo, las unidades docentes como el EBES o las fundaciones e institutos de investigación como Incliva o Fisabio. Esto sucedió durante todas las partes del estudio, desde el diseño del mismo, pasando por la escritura del protocolo, para continuar con la petición de las ayudas y la gestión de las ayudas que habíamos recibido, al análisis de los datos que se llevó a cabo por parte de personal experto en metodología de Fisabio, o la monitorización que se llevó a cabo desde Incliva, la redacción de artículos científicos, traducción, envío a revistas científicas, etc. Es una colaboración que no solo fue muy útil, sino que es necesaria. Además, creemos firmemente en la necesidad de que haya profesionales en atención primaria
con una gran capacidad de liderazgo que puedan motivar, arrastrar y mover al resto de los profesionales a que se pueda llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Nosotros tuvimos la enorme suerte de tener a Pepe San Félix, que fue el que tiró del carro para que esto se pudiera hacer. Además, si esto no se plasma en publicaciones, pues no vale para tanto, hay que plasmarlo y que llegue al resto de la comunidad científica. Hay algunos artículos que han salido publicados ya, otros que están pendientes de modificación por parte de los revisores, modificación nuestra, que están en revisión pendientes de publicación próxima, y algunas comunicaciones que se han llevado a jornadas y a congresos, incluidos 2 pósters con los resultados del estudio que están publicados en esta jornada hoy. Además, se han leído 2 tesis doctorales en este año y, en definitiva, supone un prestigio que no solo es para los integrantes del grupo ADAMPA, sino que también supone un prestigio añadido a la investigación en atención primaria, ya que quizás lo más importante sea que las dudas que tenemos y que surgen desde atención primaria deben investigarse y llevarse a cabo también por parte de atención primaria. Sin más, quería darles las gracias por su atención hoy. Muchísimas gracias a ambas doctoras. La verdad es que es un trabajo tremendamente interesante, pero que además plantea desde el análisis de todos los problemas que pueden surgir, os han ido relatando esas dificultades y encima os proponen propuestas que yo creo que son muy útiles de descubrir para luego poderlas aplicar en nuestro contexto. Bien, la segunda presentación es también un trabajo de investigación, un ensayo clínico pragmático. Está con nosotros el pediatra Ignacio Sorribes. Por favor, Ignacio, cuando quieras. Sí, yo creo que sí. Así estoy más cómodo, si me lo permitís. Bueno, muchas gracias. No sé si dar las gracias. La persona que me ha convencido para venir aquí está por aquí sentada y luego ya hablaremos, ¿vale? Porque esto de estar aquí en el aula magna impone. Me acuerdo perfectamente la primera vez que estuve en el aula magna, que fue cuando tuve el examen de selectivo, allá por los años... 5 o 6 años. Por allá estaba yo sentado y era el examen de comentario de texto y aquí estaba, en el atril, estaba el profesor Smith, que recientemente ha fallecido, con lo cual eso impone. Bueno, pues vamos a empezar, sin más. Supongo que ya está. Bueno, el nombre del ensayo es Vigira, ¿vale? Que es un ensayo acerca de la vacunación antigripal. La gripe ya está muy oída, pero todavía da guerra. Este soy yo, trabajo en el Centro de Salud de Serraría 2. No vengo aquí como llanero solitario, en absoluto, con lo cual el fruto de todo esto es el fruto de un grupo de trabajo. ¿Vale? Yo me puedo considerar, veréis que como soy pediatra empiezo a poner dibujitos y cosas de estas, pero es lo que se me da mejor. Como veréis, yo me considero una abeja obrera más dentro de una gran colmena, y en esa colmena nombrar 3 grupos, aunque hay más, pero 3 grupos. Uno es el grupo Viva, que es posible que no lo hayáis oído, aunque lleva aproximadamente unos 20 años de existencia. Es un grupo de investigación en vacunas de Valencia, formado prácticamente exclusivamente por pediatras de atención primaria, con un interés común: colaborar, participar fundamentalmente en ensayos clínicos sobre vacunas. Luego está el otro grupo, que digamos van haciendo de paraguas, que es el área de investigación en vacunas de Fisabio, y por supuesto que está dentro de la Fundación Fisabio. Entonces, voy a explicar lo que esta pequeña o gran colmena ha empezado a hacer, que el ensayo no ha terminado todavía, es un ensayo que está en marcha. Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde queremos ir? Sería la primera pregunta. En primer lugar, lo que os he dicho antes, pues esto se trata del virus de la gripe, virus que da mucha guerra desde hace mucho tiempo, o a veces demasiado tiempo. Según la OMS, ya sabéis todos que es capaz de provocar de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave en el mundo y de 250.000 a 500.000 muertes directamente producidas por el virus de la gripe. Esto contando con los registros que hay, que se supone que en demasiados países los registros no existen.
Hablando de la población infantil, sabemos que la población infantil, sobre todo los niños pequeños, por debajo de los 5 años, son los que mayor tasa de ataque tienen en cuanto a la transmisión y el padecimiento de la gripe, y que aquellos niños, también personas adultas, que tienen patologías crónicas, pues se puede aumentar en 1,5 puntos a 3,5 puntos el riesgo de enfermedad grave y hospitalización por causa directa de la gripe. También se sabe que la gripe o los cuadros gripales, las infecciones respiratorias agudas, entrecomilladas gripales, no solamente las produce el virus de la gripe. Hay otros virus respiratorios, por ejemplo, los 3 que tenéis ahí, que son capaces de producir cuadros que en los niños pueden ser indistinguibles por completo. Y hay un virus ahí especialmente peleón, preocupante, que es el virus respiratorio sincitial, que las personas adultas, las personas mayores, sufren también bastante. Seguimos. Ante esto, ¿qué hay? ¿Qué herramientas hay? Bueno, más allá de lo que últimamente estamos usando, que es la mascarilla, ventilar más y lavarnos más las manos, pues la vacunación antigripal. La vacunación antigripal lleva decenios utilizándose. Las malas lenguas dicen que a veces un poquito por inercia, porque el inicio de la vacunación antigripal se pudo basar en estudios con no suficiente evidencia, pero era una herramienta que había que empezar a utilizar y, claro, ahora no hay ningún valiente que diga vamos a parar de vacunar contra la gripe para ver cosas, ¿no? De todas maneras, sabemos que la eficacia y la efectividad de la vacunación vacunación inactivada contra la gripe por laboratorio es de un 42 a un 83%. Ya veis que hay una variabilidad bastante amplia. Y con esta vacunación antigripal, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues depende. A nivel vacunación universal, es decir, que toda la población se vacune, tenga factores de riesgo o no tenga factores de riesgo, hay que vacunarse. Por ejemplo, Estados Unidos la recomienda, o pues Gran Bretaña, pues algunos países, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría, pues, recomiendan y financian la vacunación antigripal para grupos de riesgo, que nosotros tenemos aquí en España, los nuestros, y aquí en la Comunidad Valenciana, pues la salud pública los define muy bien. Suponiendo que la gripe fuera capaz o sea capaz de provocar estacionalmente de un 10 a un 50% de todas las infecciones respiratorias agudas, ¿vale? El abanico de infecciones respiratorias agudas va desde un proceso catarral hasta una bronquitis, pasando por una otitis, etc. Pues se supone, se especula, pues se sabría que pues, la disminución neta de este pool de infecciones respiratorias agudas a nivel estacional, directamente por el tema de la gripe, pues estaría entre un 5 y un 41. Seguimos con una variabilidad. Esto es que, fruto de los estudios con la vacunación de la gripe y el impacto que tiene, pues se sabe que los resultados son muy variables y a veces sorprendentes. Uy, perdón, ya me he ido. Aquí. Bueno, a todo esto, el nuevo concepto que está apareciendo por aquí, la interferencia viral. Esto que últimamente con el tema de la pandemia tanto se escucha, que si el virus de la COVID-19, que si no ha dejado a los otros virus hacer, ahora que no está por aquí circulando tanto, si esos otros virus van a emerger con más fuerza. Bueno, todo esto se basa en parte en el concepto de interferencia viral. ¿Qué es esto de interferencia viral? Bueno, no se sabe a ciencia cierta. A fecha de hoy, pues se plantea la posibilidad de que las infecciones virales, no vacunaciones, pero las infecciones virales provocan una activación temporal de la inmunidad no específica, con lo cual esto hace un poco de barrera a la siguiente infección por otro virus. ¿Qué ocurre? Esto, como veis aquí, hay estudios de diferente tipo que van detrás de esto, que hablan y que proponen esta acción en cuanto a la convivencia de los virus. Hay un proyecto holandés que es bastante interesante, que eso recogieron durante 11 años más de 11.000, o sea que es una buena cantidad, una buena población, durante 11 años más de 11.000 niños en aquel país, y compararon los no vacunados con la vacunación antigripal y los vacunados, y a ver qué impacto tenía eso sobre el
montante global de infecciones respiratorias agudas. No estamos hablando de gripe solo, que por lo de la gripe de entrada está confirmado, suficientemente confirmado, sino con el global, es decir, a ver si conseguimos que el total de las infecciones respiratorias, al controlar la gripe, baje, disminuya, y eso supone una mejora de calidad en salud para las personas y para el sistema sanitario, pues una maravilla. Lógicamente, si tenemos que atender menos esfuerzos, menos recursos, menos gastos que se pueden ir dedicando a otras cosas. Bueno, pues ellos vieron que el impacto era cero. Con lo cual, el montante total de infecciones respiratorias en uno u otro grupo era exactamente igual. Entonces, la carga asistencial, no estamos hablando de la gripe, lo que produce la carga asistencial. De hecho, el Consejo de Salud de aquel país dijeron, aquí hay que empezar a hacer más estudios, porque esto no está claro. Entonces, tomar una decisión sobre la vacunación antigripal a la población, cuando la carga, el impacto sobre el global es cero, tendremos que pensar qué hacemos con ella. Vale. Hay un estudio también en el que participa el área de investigación en vacunas de Fisabio, que está en prensa, en donde se ha visto que la eficacia de la vacunación, la vacuna inactivada contra la gripe tetravalente, sí que es capaz de, a nivel de la gripe grave, pues por encima de un 50% de eficacia, pero a nivel del total de infecciones respiratorias agudas, nada. Con lo cual, quiere decir, podría suponerse que bajamos el virus de la gripe, pero el resto de virus, por el mecanismo de la interferencia viral, pues digamos que ocuparían ese lugar y la carga de enfermedad pues sería similar. Incluso Cochrane también habla en algunas revisiones típicas de las suyas, también habla de esto, de que la vacunación antigripal, pues el efecto sobre el total de infecciones respiratorias agudas, pues tiene una cuestionable eficacia. Bueno, pues lógicamente ahí sale la pregunta. ¿Beneficio neto en salud de la vacunación antigripal? Pues eso es lo que este ensayo va a intentar aclarar o por lo menos intentar aportar datos. Que eso a salud pública pues, es muy interesante, no solamente a nosotros a nivel de atención primaria a la carga de trabajo, sino salud pública pues, por las políticas de vacunación. Bueno, la hipótesis tal cual aparece en el protocolo del estudio es ese. La vacunación con la vacuna inactivada antigripal en niños no modifica el número de casos ni la gravedad de las infecciones respiratorias agudas en los niños. Esto basado en estudios observacionales previos, lo que puede atribuirse a la interferencia viral inducida por la inmunización. Vale, ante esta pregunta, ¿cuál es el mejor ensayo, el gold estándar de todos los tipos de estudios experimentales? Pues los ensayos clínicos, eso es lo ideal siempre que se pueda. Bueno, pues en ese ensayo clínico se va a intentar contestar a esas dos preguntas derivadas de la hipótesis. Esas dos que veis ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Eso se traduce, esas dos preguntas se traducen en este pequeño resumen de los objetivos del ensayo. Lógicamente, ver la eficacia en cuanto al número de infecciones respiratorias agudas, por supuesto, como secundarios, ver la eficacia en cuanto directamente a la gripe, valorados por sexo, a nivel de laboratorio, virus gripales, virus no gripales. Bueno, de todo esto, que eso es evidente dentro del ensayo, hay dos cositas que, bueno, que quisiera resaltar un poquito o comentar, más que resaltar. Una es, lógicamente, analizar el consumo de recursos, que son todos los estudios, ya el coste de la salud pues tiene que estar, lógicamente. Y luego, aprovechando este ensayo, se hizo un estudio dentro de ello que está relacionado con el e-consent, que luego os comentaré. Este e-consent es un proyecto europeo que viene a hablar sobre los nuevos consentimientos informados, la nueva forma de presentar consentimientos informados a la población. Bueno, ¿quién participa y cómo en este ensayo? Ese es el título del ensayo y esas son las siglas. Vigira, vacuna inactivada antigripal, infección respiratoria aguda. Es un ensayo clínico fase 4, aleatorizado doble ciego, controlado, en niños de 12 a 35 meses, luego hablaremos el porqué este grupo de población, de la vacuna contra la gripe estacional para estimar la eficacia frente a la gripe y frente a otras infecciones respiratorias. Vale, fase 4, lógicamente es un estudio ya post-comercialización, no hay un interés comercial detrás de esto,
lógicamente, si no hay interés comercial, donde tienes que ir a acabar buscando el dinero, pues es a instituciones como conseguir una beca FIS. Ahí arriba habréis visto que hay un emoticono con la cara un poco triste. Bueno, el monigote ese amarillo, dos cosas. Una, la beca FIS no fue lo que se esperaba, con lo cual lo presupuestado inicialmente para hacer un ensayo como se quería, pues no se pudo hacer o no se está pudiendo hacer por falta económica. Bueno, se han buscado alternativas, que luego las comentamos. Y luego, pues, la pandemia que ha afectado, como en el ensayo que han comentado aquí las compañeras, pues nos afectó también el año pasado, porque este ensayo estaba pensado para 2 años, ¿vale? 2 temporadas gripales, 19-20 y 20-21. 20-21, adiós, ese año, aunque se intentó, pues ese año está prácticamente como perdido a nivel de reclutamiento de candidatos. Se solicitó una prórroga, se ha concedido y la prórroga es 1 año más que es esta temporada. Lo que pasa es que esta temporada tampoco es que sea muy buena, porque tenemos por medio lo que tenemos y, bueno, hay una recomendación de la Asociación Española de Pediatría sobre la vacunación antigripal universal para todos los niños por debajo de 5 años y mayores de 6 meses, que, bueno, pues eso supone también un poquito de interferencia a la hora de poder captar a los niños. Bueno, los padres piden unas cosas, nosotros ofrecemos otras, entonces a ver cómo se puede conseguir algo ahí. La población diana son los niños pequeños, de 12 a 35 meses. Son niños pequeños que definimos como de riesgo, y ahora hablaremos. Son de riesgo, pero no incluidos en los grupos recomendados por Salud Pública. ¿Quiénes son estos niños de riesgo? No son niños sanos, lógicamente, son niños que padecen infecciones respiratorias agudas, recurrentes o graves. ¿Por qué este grupo? A ver, este grupo pues equivale a un 5 o un 10% de la población infantil que podría beneficiarse de la vacunación. Los niños con problemas de tipo asmático respiratorio crónico copan el 78% de los grupos infantiles en los que está recomendado oficialmente la vacunación. Pero esto es un grupo que podría quedarse un poco desprotegido. ¿Por qué desprotegido? Porque se sabe que las infecciones respiratorias inferiores sí que pueden favorecer la aparición de procesos asmáticos o de sibilancias recurrentes en niños pequeños. Eso se sabe. Pero también se está viendo que las infecciones respiratorias no inferiores, sino de vías altas, también podrían favorecer en determinados niños esto, por una serie de mecanismos. Fundamentalmente es que estimulan la cascada inflamatoria. La vía respiratoria es una toda, no funcionan distinto las inferiores que superiores, es una toda, y eso unido a la inmadurez inmunitaria podría favorecer, por lo que se está viendo en algunos estudios, que hubiese más susceptibilidad a desencadenar procesos asmáticos o de sibilancias recurrentes como consecuencia de infecciones víricas, pero de vías respiratorias superiores. Entonces, estos niños sería un grupo en los cuales éticamente podría estar indicado también el administrar la vacuna antigripal, pero que oficialmente no lo está. También cogemos a partir de 12 meses porque, como consecuencia del tema de la financiación, pues la idea inicial era comparar un grupo con la vacuna antigripal y el otro grupo placebo, ¿vale? Porque es un grupo de niños que se podría hacer. Pero, como no se pudo conseguir placebo, pues tuvimos que trasladar la edad a los 12 meses para que veáis lo siguiente. Muy bien. Son 2 grupos, el experimental con la vacuna antigripal y el grupo control con la vacuna contra la hepatitis A. La vacuna de la hepatitis A pues es una enfermedad que se está ya empezando a hablar de que podría ser interesante ponerla en el calendario, ¿vale? Por la situación epidemiológica actual. No es que esté más, sino gente muy desprotegida, adultos desprotegidos, y entonces tendríamos 2 grupos. Se le pondrían, dependiendo de si el niño estaba ya previamente vacunado o no contra la gripes, pues se le pondría la vacuna antigripal o se le pondría la vacuna contra la hepatitis A. 2 dosis de vacuna de hepatitis A no habría problema, ¿vale? Se ha visto que en principio no hay problema por poner 2 dosis y con un plazo de tiempo pequeño. Consentimiento informado, que es lo que se utilizó. El e-consent, pues es eso, un proyecto que si queréis luego en preguntas, queréis comentar algo, es un proyecto muy interesante sobre nuevos modelos de consentimiento informado.
¿En qué consistía? Bueno, la captación se hacía en los centros de salud a través del Grupo Viva, que somos pediatras ya con bastantes años de experiencia en reclutar niños, y la cuestión es que los padres tenían que participar a través del seguimiento con una APP, ¿vale? La APP es una APP muy sencilla en donde durante toda la temporada gripal los padres tienen que todos los días rellenar lo que la aplicación les pide, cómo está el niño. Si el niño presenta una serie de síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, la misma aplicación le dice, recoja usted la muestra nasal. De tal manera que los padres hacen la recogida de la muestra nasal ellos mismos, con un kit sencillo, muy fácil de recoger, y que luego lo enviaban o lo entregaban al centro de salud, con lo cual no tenían que acudir al centro de salud para... También se valoró, lógicamente, todo el tema de seguridad y el seguimiento, en principio, mínimo de 16 semanas, coincidiendo con el periodo gripal, hasta que la red Centinela pues, dice que ya no hay más aislamientos de virus gripal. Bueno, eso es el proyecto, el estudio que se empezó, como hemos dicho, el 19-20, ahí se reclutaron niños, en el 2021 prácticamente el reclutamiento fue cero, y ahora esperamos que en este año, con los inconvenientes que hay, pues lo podamos hacer. Primeras impresiones, lógicamente datos no tenemos, no os podemos dar datos, pero algunas cositas que sí que se han visto, pues es que los nuevos modelos de consentimiento informado son muy bien aceptados por los padres, que la participación, la colaboración de los padres a la hora de seguir las aplicaciones y la toma de muestra en el propio domicilio, el niño, está muy bien aceptada, ha habido muy poquitos problemas con eso. Eso es una buena idea, para lo que ya me quedan 2 diapositivas comentar. Se puede, lo que estamos aquí en este foro, investigar en atención primaria, sí, claro que se puede, pero cuesta mucho, sudor y lágrimas bastantes, que vosotras ya lo habéis comentado. Hay 2 posibilidades de mejorar esto. Una es el trabajo en red. O trabajamos en red en primaria o no se puede hacer nada, ¿vale? Pero no puede ser que cada centro de salud sea un centro de investigación al 100%, con todo lo que eso significa. Entonces, tiene que haber un centro de investigación matriz y luego los centros de salud, consultores auxiliares, pues son los que tienen que trabajar en red. Si no, es prácticamente imposible, ¿vale? Y luego los estudios híbridos. Los estudios híbridos, en nuestro caso también, y en general, son el futuro. ¿Y estudios híbridos qué quiere decir? Que el participante, el paciente, el que se ha reclutado, participa activamente y muy activamente en lo que son las fases y los procedimientos del ensayo. De esa manera hay menos carga asistencial y luego los participantes se encuentran más involucrados, con lo cual su colaboración es mayor. ¿Y ahora qué? Pues nada, lo que se ha comentado aquí. ¿Se puede hacer investigación en atención primaria? Sí, primero hay que decidirse a hacerlo, puede decidirlo uno, pero como no se busque compañía, no hay nada que hacer. Compañeros que piquen el anzuelo y que se pongan al lado. ¿Qué es lo que ocurrió con el Grupo Viva? Modestia aparte, eso es lo que ocurrió. Fue una persona que empezó, cogió compañeros de al lado que picamos el anzuelo y ahí estamos aguantando unos 20 años. Con lo cual el anzuelo era bueno. Luego, buscar asesoramiento es fundamental, sobre todo si vas de novato, o buscas asesoramiento o no hay manera, y para eso están las fundaciones, están las unidades de investigación, etcétera, etcétera, que tienen que estar disponibles, abiertas y ágiles, porque si no es imposible. Y luego, por supuesto, la administración sanitaria. Recursos hay que tener, porque si no, nada de lo otro, por mucho que uno se decida y por mucho apoyo que tenga de una fundación, si no hay recursos y no hay facilidades, no va a haber manera. Y nada, muchas gracias. Estos somos nosotros, ¿vale? Muchas gracias, Ignacio. Bien, pues nos queda la última. Estamos llevando una transición muy buena, además, porque habéis visto ahora también todas las complicaciones y además os anima mucho a que vayáis planteando nuevas cosas. Empezamos ahora, entramos en un tercer estudio de investigación muy amplio, muy rotundo, de corte comunitario, también muy interesante y muy aglutinador. Está con nosotros
Carlos Herrero. Adelante, Carlos. Bueno, és per a tots. Vaig a llevar-me també la mascareta. Així la veu se sent millor, ¿no? Bueno, a ver, yo, como mañana es el Black Friday, vengo a ofreceros un 2x1. Es verdad que esto empezó con el proyecto ROCAP, pero ha degenerado al GEAP, ¿vale? Que es el Gold Standard. Entonces, como el ROCAP después lo vamos a volver a ver, pues pasaré un poco por encima y me centraré más en explicaros el proyecto GEAP, ¿no? El proyecto ROCAP está financiado por FISABIO en la primera convocatoria del FISAP del 2019. Somos los que hemos estado trabajando en este proyecto. Joan Paredes, Carlos Sánchez, que es médico del Centro del HMSI, Joan es el subdirector médico de primaria de la Ribera, José Manuel Soler Torró, director médico de primaria, y Mariví Verdeguer, que es la Junta de Primaria. Decir que este estudio está alineado completamente con el marco normativo y estratégico que se publicó en el 2019 en el Ministerio de Sanidad. Tenemos la realidad pospandémica que se trata de, pues, estamos reconstruyendo o queremos reconstruir la atención primaria y la intención es crear un movimiento de abajo arriba. Y como he dicho, el GEAP es una continuación del proyecto ROCAP, que es reorientación comunitaria de la atención primaria de 2019 y 2020. Un poco para que veáis el contexto de donde nos movemos, nosotros somos del departamento, trabajamos en el Departamento de Salud de la Ribera, que como sabéis hace 3 años, hasta hace 3 años era una concesión administrativa a una unión temporal de empresas y que básicamente el Hospital de la Ribera es y era un hospital quirúrgico y que utilizaba la atención primaria pues para alimentar ese hospital, ¿no? Olvidándose de otros temas. Cuando en el 2018 se produce la reversión, pues sí que es verdad que por parte de la gerencia en aquellos momentos está interesada en impulsar proyectos intersectoriales con ayuntamientos y entidades, está interesada en incorporar la perspectiva preventiva y de promoción de la salud y dar una mayor coordinación entre el centro de salud pública y el hospital. Nosotros empezamos a trabajar desde atención primaria con los distintos centros de salud y vimos la oportunidad de presentar el proyecto ROCAP a la primera convocatoria de ayudas del FISAP. Lo presentamos, nos lo aceptaron y empezamos a trabajar con él. El proyecto ROCAP, como he dicho antes, y está alineado perfectamente con el marco normativo y estratégico del Ministerio, con el 4º Plan de Salud de la Comunidad Valenciana y entendemos que la atención comunitaria forma parte de la cartera de servicios de atención primaria. Entonces, nos planteamos el objetivo en este trabajo de evaluar la efectividad de un plan de acción diseñado para incorporar actividades grupales y comunitarias de forma sostenida y no puntual en todas las zonas básicas de salud de un departamento de salud. Vale, se diseña un estudio de evaluación antes-después y el ámbito de estudio son los 11 equipos de atención primaria del Departamento de Salud con unos 250.000 habitantes. Las etapas del estudio hay una evaluación inicial, un diseño del plan de acción y sistema de indicadores, implementación del plan de acción y una evaluación final. Lo que hacemos básicamente, voy a pasar rápido porque luego lo veremos más detenidamente, lo que hacemos básicamente es creamos una encuesta inicial, se hace una reunión con los coordinadores tanto médicos como de enfermería de cada zona básica y se les pasa esa encuesta inicial para que nos digan exactamente qué actividades grupales de manera sostenida o en qué proyectos están colaborando. La intención después de esta primera encuesta es, vale, esos serían los resultados de la primera evaluación inicial, ¿no? 6 de los 11 equipos refieren tener actividades grupales en alimentación, actividad física y autocuidado, 4 estaban participando en proyectos de acción local,
4 referían tener un responsable o un referente de actividad comunitaria y 3 colaboraban en proyectos dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esto fue en febrero del 2019. A partir de ahí empezamos con el plan de acción que nos planteamos y lo primero que se hace es poner en marcha la Comisión de Salud Comunitaria Departamental. Como veis, está basada en 3 ejes, que es acción local, entorno sanitario y entorno educativo. Se empiezan a formar equipos de trabajo, se empieza a trabajar en distintos temas, pues en alcoholismo se crea el grupo ARPA, que ya estaba latente, no estaba funcionando, se reactiva el grupo ARPA, que es el grupo de abordaje del consumo de alcohol, se hace formación, se preparan materiales, en alimentación se crea el grupo de alimentación saludable de atención primaria, con lo mismo, formación y materiales, se crea el grupo de bienestar emocional, se ha creado un taller que nosotros llamamos el STEM-B, se han hecho ya algunos talleres, el envelliment actiu, un curso para cuidadores, la Ribera Camina. Hay todo un año de trabajo de distintos grupos que se van poniendo en marcha muchos proyectos, con la idea de que en el segundo año volver a pasar la encuesta y ver en qué situación estábamos, ¿no? Entonces vemos que de los 11 equipos, 11 referían tener actividades grupales en actividad física, que es la Ribera Camina, 8 referían tener un profesional referente, 6 estaban participando en proyectos de acción local, Xarxa Salud, y 4 colaboraban en proyectos dirigidos a población en situación de vulnerabilidad. Esto fue en febrero del 2020. La idea era, a partir de aquí, que cada uno pusiera en marcha su agenda comunitaria para que todos los meses hubieran ofertas de actividades comunitarias. Pero bueno, vino la pandemia, ¿no? Vino el virus, se quedó todo parado ahí. Entonces hemos ido un poco retomando las actividades conforme la ola iba descendiendo, porque después de cada ola pensamos, bueno, esto ya parece que está mejor, vamos a ver si nos ponemos en marcha otra vez, ¿no? Cuando intentamos volvía otra vez la ola y nos volvíamos a parar. Al final, a mediados de año, en marzo, abril, bueno, pues nos reunimos y porque sí que parecía que la cosa ya iba a ir mejor, ¿no? Nos reunimos y pues, se creó un poco la imagen esta, me sugiere pues lo que hicimos, ¿no? Pensábamos, vamos a ver, tenemos esto en marcha, lo hemos tenido parado casi un año, los equipos están cansados, vamos a ir a contarles más cosas y no sabemos si lo que vamos a construir o lo que pretendemos es un castillo en el aire. Necesitamos una buena base de gente que apoye desde abajo para que el castillo no se caiga y lo que nos planteamos al final fue, bueno, pues igual cada equipo podría decidir hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues nosotros vamos a proponer actividades comunitarias, pero cada uno, pues dependiendo de la base de apoyo que tenga abajo, puede hacer un castillo de 2, de 3 o de 4 plantas, ¿no? La intención final fue, el resultado final fue el proyecto el GEAP, ¿no? De ver de que no fuera una cosa como que nosotros vemos que podemos hacer muchísimas cosas y cuando se baja al terreno veamos que pues, algún equipo no puede llegar a lo que se quiere, ¿no? Entonces decidimos pues, poner en marcha este estudio y ver cada equipo o ver qué sería lo mínimo, cuál sería el estándar de un equipo de atención primaria para poder funcionar, ¿no? Entonces, lo que plantea el proyecto GEAP es descubrir un modelo de organización y funcionamiento de un centro de salud que incorpore la orientación comunitaria, que sea eficaz en la promoción de la salud y prevenir y atender a la enfermedad, lo que viene siendo la atención primaria, ¿no? Entonces, el diseño es un estudio cualitativo participativo a través de 4 grupos focales para describir cómo sería el centro de salud ideal, pero real, ¿no? Real, teniendo en cuenta el contexto y con criterios de factibilidad y sostenibilidad. Entonces, se plantea que participen los profesionales de los equipos de atención primaria, la ciudadanía, personal directivo y informadores clave.
¿Y cómo sería? Pues lo que se plantea en el estudio es la formación de 3 grupos focales de 15 participantes que estaría formado por personal facultativo, de enfermería, del área administrativa y unidades de apoyo y ciudadanía. Entonces, serían 3 grupos focales de unas 15 personas y estos 3 grupos focales realizarían 3 sesiones. Una primera sesión de diagnóstico, una segunda sesión de propuestas y una tercera de priorización de las propuestas que hayan salido. Y finalmente el cuarto grupo es el que estaría formado por los mandos intermedios, personal directivo y informadores clave. Y estos, con una única sesión de la priorización realizada por los otros 3 grupos, terminarían de ver lo que sería el resultado final, ¿no? Perdón. El diálogo o las reuniones irían sobre 6 ejes temáticos. El primero sería cambios organizativos para dar mejores servicios, atención a personas con necesidades complejas, la coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria, la integración de las unidades de apoyo en atención primaria y orientación comunitaria y alfabetización en salud y uso de servicios. Esos serían los 6 ejes sobre los que iría rodando el estudio. De cada eje temático saldrían propuestas de acción realistas y sostenibles para orientar los centros de salud hacia este modelo, transcripción, análisis temático y jornada interactiva para debatir resultados, que eso sería el final del trabajo, y pensábamos en un cronograma, pues bueno, este sería más o menos el cronograma que nos hemos planteado, pero que pues, va a ir un poco más retrasado. Y también hemos estado en contacto con personas del ámbito de la sociología y desarrollo de herramientas participativas para que nos ayuden a realizar las sesiones con los grupos focales. Finalmente, bueno, casi acabando, la aplicabilidad y conclusiones. Los resultados del proyecto se incorporarían a la práctica de atención primaria de nuestro Departamento de Salud, planes de acción por zonas básicas. Se mejorará la práctica de la atención primaria si se consiguen mantener los resultados esperados a lo largo del tiempo. Y la metodología participativa para llegar a un consenso en la descripción del GEA podría ser transferida a otras áreas de trabajo. En cuanto a la difusión, el proyecto se presentó en el último congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en Mallorca. Le otorgaron el premio al mejor proyecto de investigación presentado en el congreso. Y las tareas pendientes, bueno, pues está el desarrollo del proyecto, está ahora en fase de formación de los grupos de trabajo. Y ahí estamos. Pues esto era todo. Muy bien, pues yo creo que hemos ahorrado bastante tiempo y por tanto podemos hacer alguna intervención. A mí me ha gustado especialmente, bueno, veis que tienen mucha solera los 3 estudios. Unos se han convertido en tesis doctorales, que eso es bueno, un respaldo fantástico. Otro tiene premio, el otro tiene una pinta maravillosa y además un volumen muy importante de población. Sí que tengo alguna cuestión. Yo primero daría paso a los asistentes por si alguien quiere plantear alguna cuestión concreta, específica, alguna duda. Y si no, pues arrancamos directamente nosotros. A mí me gustaría, si acaso empezando por el final, yo no sé si os habéis planteado la posibilidad de extender ese análisis del Gold Standard a otros departamentos, porque creo que sería muy bueno, muy oportuno poder tener una foto de cuál es esa situación y poder de verdad definir cuál sería el Gold Standard en intervención comunitaria o atención comunitaria de nuestro sistema valenciano de salud, porque a la Consellería yo creo que eso le haría un favor enorme para trabajar en ese sentido, de dotar recursos, etcétera. Entiendo la dificultad, ¿eh? Sí, sí. A ver, nosotros cuando empezamos con el ROCAP, la verdad es que era un proyecto, creo que es el primer proyecto así que empezamos nosotros como equipo directivo de dirección de atención primaria, pero sí que es verdad que el segundo año, pues
te planteas el tema de que la dificultad de que hay equipos más grandes, equipos más pequeños, gente más motivada, gente menos motivada, hay quien tiene más visión comunitaria, otros tienen una visión más clínica, ¿no? Y después de donde venía este departamento, que la visión era 100% clínica, entonces la verdad es que nos planteamos bueno, vamos a parar, vamos a ver qué podemos hacer, porque igual lo que estamos pensando no se puede aplicar en todos. Entonces es cuando decidimos, ¿no? Pues vamos a hacer esto, a ver cada uno por dónde, o a cada, qué sería lo mínimo, y a partir de ahí pues vamos, ¿no? Y sí, la verdad, nosotros estamos ahora en la formación de los grupos, con la dificultad que eso lleva, y sí, pues hombre, sería una cosa que se podía trasladar, yo pienso que perfectamente a otros departamentos o a otros ámbitos, de ir contando con la ciudadanía, con los trabajadores, y siempre de abajo hacia arriba para que... El modelo está descrito, el modelo de trabajo, por tanto. Pues enhorabuena, de verdad, Carlos. Ignacio, ¿el e-consent? Cuéntanos, porque creo que es una herramienta muy, muy útil y que facilita mucho. A ver, voy a intentar explicarlo yo. Breve, por favor. Sí, no estoy yo en el ajo al 100% de eso. A ver, vamos a ver. Eso es un proyecto europeo que está liderado por el área de investigación en vacunas, y es utilizando, lógicamente, las nuevas tecnologías, fundamentalmente la web, a través de la web, modificar la estructura de los consentimientos informados, es decir, hacer unos consentimientos informados que sean amigables, amables cuando los lees, y que tú puedas ir ampliando información en arreglo a lo que tú creas. Es decir, los consentimientos informados que ahora tenemos son 16 páginas por las dos caras, rellenados en forma, pues eso, casi como un contrato legal, y la persona, yo mismo, cuando me los pongo a leer para explicarlos, pues no puedo con ellos. Entonces, la gente normal, pues eso le es mucho más difícil. Entonces, se está consiguiendo pues un formato en el cual está redactado de una manera muchísimo más accesible, y que además el mismo participante puede ampliar o no ampliar información, porque te dan esa opción en la web. Y está funcionando bien. No está definido el tal, todavía se sigue con fases de elaboración, pero yo creo que puede ser perfectamente el futuro de los consentimientos informados. Puede consultar ante cualquier duda que le surja, etcétera. Está muy bien. Sí, es una proximidad muy directa. Se te da una dirección de una página web, y en esa página web entras y ahí está todo el estudio explicado por partes, muy interactivo y redactado de una manera muy da gusto. Muy bien. Muy bien, gracias, y enhorabuena también, Ignacio. Y Irene y Patricia e Irene, yo tengo una duda personal muy pequeñita y otra que os planteo un poco para todos. Habéis dicho que los investigadores profesionales médicos captaron 312 pacientes, me parece, o 300 no sé qué. ¿Tenéis computado cuántos vinieron de la vía de enfermeras? ¿Cuántos captaron o no era? A ver, enfermería no captó no pacientes. participaba en esa... No, Vale. bueno, no sé si se me oye. Enfermería lo que hacía era el seguimiento de los 12 a los 24 meses. Lo que hacía el grupo investigador que hemos comentado, que eran los residentes y un médico de familia, era la tarea que tenía que hacer enfermería. Pero no, captación no hacía enfermería. Planteabais la posibilidad, y yo la veo también, porque parece interesante, de la extensión del estudio a distintas áreas, también un poco la misma plan que le planteaba a Carles. ¿Cómo valoráis de posible la extensión del estudio a otras zonas de la comunidad, otros centros, toda la comunidad? ¿Qué os haría falta? ¿Qué necesitaríais? ¿Cómo se podría hacer? Quizá algunas claves las daba ya Ignacio, ¿no? Lo de trabajar. Claro, realmente, puesto que es un estudio que se ha desarrollado con los medios que tenemos disponibles en los centros de salud, podría participar cualquier centro de salud en nuestro medio, porque realmente se dispone de... Ay. Vale. Realmente se podría hacer desde cualquier centro de salud. Lo único que haría falta sería ponerse en contacto y ponerse de acuerdo para iniciar esta colaboración, pero no habría ningún problema en extender su uso. Bueno, pues podríamos ir concluyendo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Javier, por favor.
Bueno, muchísimas gracias a las tres presentaciones, los cuatro ponentes. Yo creo que estamos en una reunión de investigación en atención primaria. Somos gente que todos tenemos interés por la investigación en atención primaria, pero estoy convencido que hay personas aquí que todavía les falta el impulso para empezar a hacer investigación. Entonces, en 3 frases, ¿qué les diríais vosotros a estas personas que pueden tener interés en la atención primaria y en la investigación y que les falta el impulso para ponerse a hacer investigación? Yo creo que es importante el que de aquí la gente salga estimulada para unirse a grupos de investigación o para empezar a hacer proyectos. Es un reto duro, ¿eh? Bueno, empiezo yo, pero a ver, yo creo que es algo como hemos comentado en nuestra ponencia, una duda que surge en atención primaria, quien mejor la va a responder es atención primaria. O sea, sabemos los medios con los que contamos, está claro que es difícil, pero se puede. La muestra está que sí que se puede hacer, que existen las unidades de investigación, existen colaboraciones con muchas fundaciones, con LBs, o sea, que poderse se puede hacer. Y que la respuesta, si viene de uno mismo, siempre es más gratificante y mejor. Bueno, por orden me toca. Y yo lo que he comentado anteriormente, la diapositiva que he puesto de que sí que se puede, es lo mismo. Si alguien tiene una duda, tiene interés en investigar sobre esa duda que le sale, pues lo que tiene que empezar es poco a poco, ¿vale? Empezar a captar adeptos y a partir de ahí ponerse en contacto con las unidades de referencia que son las que tienen que dar apoyo, porque, repito, desde primaria a un centro de salud, hacer un trabajo de investigación, eso es complicadísimo, tienes que gastar muchísimas horas fuera de la jornada laboral y eso como no tengas mucho apoyo, sobre todo si eres novato, no puedes. Yo creo que hay que ir por ahí. Un ejemplo de que se puede investigar, pues, modestia aparte, el Grupo Viva. El Grupo Viva llevamos 20 años colaborando en investigación. Sí que es verdad que unas veces los promotores son laboratorios, pero bueno, hemos participado en estudios que han modificado los calendarios vacunales. Modestia aparte, ¿vale? Se han modificado los calendarios vacunales y estamos todos trabajando siempre en atención primaria. Entonces, sí que se puede. Es cuestión de reunirse con buena gente, como nosotros. Bueno, jo contestaré en valencià, així m'expressé millor. Val? Jo penso que el que fa falta és molta il·lusió i creure que el que vas a fer val per a alguna cosa. Si de veritat atenció primària vol potenciar-se, té que potenciar la investigació. Està molt bé el FISAP, la veritat és que és de gran ajuda, però li falta alguna més. Mira, ara està així Anar Baizar, que és la entitat docent, està FISABIO, està la conselleria, que està així Julio, doncs potser seria qüestió de ficar alguna més en el FISAP. Beques d'alguna persona per a que, no sé com es diu, beca de... Que la persona que vulgui investigar, a banda d'il·lusionar-se, buscar la gent que també tingui il·lusió en això. Nosaltres, s'ha quedat ahir el grup de recerca i acció en atenció primària, el GRAP, que és el grup que nosaltres hem demanat, a veure si ens el fan com a grup, i som uns quants, que així n'hi ha una representació, i és veritat que hi ha que buscar apoyos, però hi ha que creure-se, hi ha que intentar-ho. Són moltes hores, tens que tindre clar que és fora de la teva feina, perquè desgraciadament és així, però hem de lluitar per a que això canvi. Pues yo aprovechando, voy a aprovechar esta pregunta para cerrar la mesa. A mí me parece que lo que han comentado los compañeros y las compañeras es justo la clave, ¿no? Yo aportaría que quizás sería muy interesante que hagamos una especie de mapa de recursos en nuestra comunidad de la investigación y desarrollo, saber qué centros tienen esa inercia investigadora, saber qué redes tenemos fuera también. Está la red IAB y están otras redes a las que podemos sumarnos y esto es muy importante, ¿no? Y a renglón seguido de tener esa información, buscar alianzas. Lo han comentado. Uno solo no puede. Uno solo es horroroso. La faena le desborda y además, como es fuera del horario laboral, pues tú te quedas 2 tardes o te quedas...
pero vamos, todos los días, todas las tardes, hasta las tantas, al final la familia se resiente y tampoco uno tiene por qué pagar ese precio tan alto, ¿no? Y luego me parece muy importante algo que aquí tenemos un ejemplo. Yo creo que hay que hacer tesis doctorales. Hay que animar a la gente que se incorpora a los centros de atención primaria a que hagan su tesis doctoral. Creo que esto te cambia la visión totalmente. Primero te da herramientas de investigación, te enseña a investigar. Cuando te enfrentas de verdad a la tesis es cuando dices, madre mía, esto sí que es duro, ¿no? Pero además tiene un efecto adicional y es que aproxima a la universidad a los centros y aproxima a los centros a la universidad. Yo os adelanto, os garantizo que la universidad está muy necesitada de muestra de pacientes que no tienen y tienen muy buenas herramientas de investigación y saben hacerlo. ¿Y vosotros qué tenéis? Tenéis los pacientes y quizá os falte un poco de formación. Ahí hay una simbiosis fantástica. Ellos os pueden dar charlitas de formación, vosotros podéis proponer a vuestros pacientes para crear ahí una red y salen los trabajos como churros. Se empieza con articulitos, etcétera, congresos, es fantástico. Y luego ya finalmente, desde luego, hay que reclamar incentivos. También lo has dicho, a la Consellería de Sanidad y a otras instituciones. ¿De verdad pensamos que la atención primaria está bien representada en las agencias que conceden las ayudas de investigación? En absoluto. Estamos presentes en los institutos de investigación, pero con una voz muy pequeñita, porque el hospital tiene un efecto magnético enorme para todo, también para atraer esos proyectos, se lleva el dinero, los grandes, es mucho más fácil que se vaya todo para allá. Y finalmente, desde luego, pues vencer el miedo, atreverse, no pasa nada, hay que reservarse tiempo del trabajo, a lo mejor en las agencias, para pequeñas formaciones, etcétera, y luego hacer sinergias, grupitos, juntarse, atreverse, tirar para adelante y luego sale todo muy bien. Así que con estos 3 maravillosos ejemplos yo creo que podemos tener ahí en mente un objetivo claro. La atención primaria necesita investigación propia que le ayude a resolver sus problemas y la tenéis que hacer vosotros y vosotras. Yo felicito nuevamente a mis compañeros que han estado en la mesa por sus magníficos trabajos y os animo a que sigáis ese ejemplo. Muchísimas gracias. Ahora hay